mi lugar favorito siempre. Buenas noches y bienvenidos. A las 8:45 estamos listos para desarrollar ya la primera entrevista de esta jornada. Me acompaña Paola Hurtado en lunes de Pascua. Buenas noches. Y le damos la bienvenida al secretario general de Planificación. Se trata de Fernando Carrera, quien nos acompaña para conversar sobre un tema del que él ha estado hablando en los últimos días prolijamente. Vamos a hablar de la propuesta de despenalización del presidente Pérez Molina. Yo quiero empezar con una pregunta que puede parecer curiosa, pero sí me interesa mucho saber cómo se logra que un diario como The Guardian, que The Observer, reciba una columna del presidente de Guatemala. Bueno, tiene que ver con varias cosas, tal vez. Lo más importante es aclarar que había un trabajo desde hace algún tiempo atrás en Londres, que había llevado a cabo la Embajada de Guatemala en Londres, de tratar de acompañar la propuesta de desregulación del mercado de drogas, que es como preferimos llamarlo, más que legalización. Más que despenalización, desregulación del mercado. No, regulación del mercado de drogas. El tema, hay una diferencia conceptual fundamental. Tal vez después te cuento un poquito de la historia de Londres, pero el punto más importante conceptualmente es que básicamente lo que hemos vivido es bajo un enfoque de prohibición del consumo, tráfico y producción de drogas, ¿no? Y frente a eso, pues habrían varias formas de liberalizar el mercado. La más extrema es permitir que circulen libremente sin ninguna restricción. La mayor parte de propuestas que buscan cambiar el enfoque de prohibición de las drogas, lo que buscan fundamentalmente es regular el mercado de las drogas, que es básicamente el enfoque que tenemos con el alcohol o el tabaco. Tal vez pensando en regulaciones un poco más estrictas, depende del tipo de drogas donde vamos a enfrentarnos. Pero sin embargo regularlo, pues es lo mismo. O sea, todo el mundo reconoce que el alcohol y el tabaco son dañinos para la salud, y en razón de eso pues hay restricciones, hay cosas que no se pueden hacer a la hora de vender alcohol o tabaco en el mundo. Pues en el mismo sentido se podría pensar en las drogas. Las drogas son dañinas para la salud, algunas muy dañinas para la salud. Pues deben de haber restricciones muy obvias, que tienen que ver fundamentalmente con la forma en que se consumen y a quienes se les puede dar acceso al consumo de esas drogas. Eso es diferente a tener un esquema de prohibición que básicamente dice no se pueden vender, no se pueden comprar, no se puede traficar drogas en ningún sentido. Y el esquema de la prohibición, el problema fundamental que tiene es que parte de un supuesto, de una premisa equivocada, que es que de alguna manera podemos erradicar totalmente el consumo de drogas. Una utopía irrealizable hasta ahora. Sí, es como tratar de erradicar el alcoholismo, el tabaco o el consumo de tabaco. Sí, sabemos que se puede disminuir el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Sabemos por países específicos que lo han logrado, pero sabemos que de alguna manera siempre quedan personas que son, digamos, tienen una tendencia al consumo de estos productos a pesar del daño. Y sobre todo existe la tendencia de alguna minoría muy pequeña de la población a volverse adicta al consumo de estas sustancias. Fernando, ¿y por qué en Inglaterra, en The Guardian, una semana antes de la cumbre en Cartagena? ¿Qué impacto o qué lectura le damos a eso? Bueno, como comentaba anteriormente, la Embajada de Guatemala venía haciendo un trabajo con el embajador Cisco Valladares de hacía algún tiempo atrás. Esto desde hace varios meses, digamos, semanas antes de que esto sucediera. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo del pronunciamiento del Grupo Interparlamentario Británico para el cambio en la política de drogas, que coordina la baronesa Mitchell, que precisamente hoy estuvo de visita en el país, por primera vez de visita en Guatemala. Y bueno, habían habido pronunciamientos y contactos con algunas ONGs. De manera digamos casual, no planificada, recibimos una invitación de un think tank muy importante, un tanque de pensamiento muy importante británico de política exterior, el más importante del Reino Unido, que se llama Chatham House. Y Chatham House nos invitó a una jornada de discusión de todo un día sobre políticas de drogas, parte de un proyecto de investigación y debate que ellos tienen montado en Londres. Y bueno, previamente a ese encuentro, yo asistí por parte del gobierno de Guatemala. Tuvimos diálogo con varias ONGs que están trabajando en estos temas a nivel mundial, y una de ellas tenía contactos con medios británicos y nos dijo que si tendríamos interés en tener acceso a medios británicos.
Pues básicamente, pues en ese momento dijimos, pues por supuesto que sí. ¿Y el artículo lo escribió el presidente? El artículo no lo escribe el presidente, pero el 90% de las ideas son del presidente. ¿Okay? Pero, a ver, hemos pasado largas semanas discutiendo en torno al tema de la despenalización y no es sino hasta que se publique ese artículo que encontramos ya una explicación bastante más clara, más comprensible de lo que es en realidad la propuesta del presidente Pérez Molina, esta propuesta de regulación de la que nos estás hablando en este momento. ¿Por qué se necesita tanto tiempo para llegar a hacerla tan explícita? Bueno, de hecho es muy poco tiempo, técnicamente hablando. ¿Sí? El debate sobre el tema de las drogas tiene años de existir, décadas, te voy a decir. Yo conocí personas en Londres que tienen 20 años de trabajar en este tema. Los que tenían menos experiencia tenían 10 años. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ellos tardaron, algunos de ellos, 4 o 5 años en producir un primer documento de análisis verdadero sobre una posición con respecto a las drogas. Nosotros hemos tenido que procesar mucha información, sobre todo internacional, porque hay que decir que este tema no es un tema debatido ni a nivel nacional ni a nivel regional, y yo te diría que a nivel intergubernamental no hay debate. El debate que hay sobre política de drogas lo ha generado o instituciones académicas, o ONGs, o personas que son interesadas en estos temas porque tienen algún interés personal en ello. Pero todo es fuera del marco estatal, todo es fuera del marco político tradicional, y bueno, básicamente el aceptar esta invitación a Chatham House era para conocer a algunas de esas personas. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que lo que se necesita proponer es esta regulación del proceso completo? El presidente habla desde la producción, el trasiego, la distribución y el consumo de la droga. Mira, es algo que de alguna manera intuitivamente ya estaba desde un origen, desde un inicio. El presidente Otto Pérez nunca ha dicho exactamente lo que hubiera sido lo contrario de la prohibición, que es que hubiera una liberalización del mercado de las drogas, ¿no? Para los que entendemos también un poco del lenguaje económico, pues la prohibición de la venta de un producto, pues su opuesto literalmente es la liberalización de la venta de ese producto, es decir, el poder traficarlo sin ninguna restricción o regulación. El presidente Otto Pérez creo que nunca ha hecho ninguna declaración donde diga que necesitamos legalizar en ese sentido las drogas, permitir que circulen libremente y sin ninguna restricción. Yo creo que lo que él se ha referido es que no podemos seguir en un esquema de prohibición, y básicamente intuitivamente había este concepto de regulación. Pero hay que decir que obviamente leyendo y analizando y documentando más qué es lo que se ha dicho sobre política de drogas, pues uno puede aclarar mucho más este término de la regulación del mercado y no de la liberalización o la despenalización de las drogas, que es un concepto, digamos, más vago. Y esta propuesta, que será la que llegará el otro sábado a Cartagena, ¿qué esperan ustedes que se lleve o qué resultados tenga en esa reunión que van a tener los presidentes centroamericanos antes de entrar a la cumbre? Mira, yo creo que estamos en una etapa muy preliminar de la discusión de este tema. A ver, tenemos 50 años. En el año 1961 se emitió la Convención de Naciones Unidas para la prohibición completa del consumo, producción y tráfico de drogas en el mundo. Tenemos 50 años de esto y apenas estamos a semanas de que un gobierno actualmente en ejercicio haya dicho ¿por qué no discutimos otro paradigma que no sea este? Entonces yo no creo que vayamos a avanzar significativamente. Pero entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que se abran algunas personas a empezar a entender el debate. Hace 8 semanas, si tú me preguntas, ¿tú piensas que algún periódico británico va a publicar un artículo del presidente de Guatemala hablando del tema de las drogas? De hecho, pues, es que tal vez de aquí al año 2025. Hace 8 semanas las únicas menciones que tenía el presidente Pérez Molina era la de ser un militar que había llegado al poder en Guatemala. Ahora es el presidente de esa pequeña nación que está proponiendo que se discuta un tema tan relevante como el de la despenalización de la droga. Por lo menos ese era el término que se utilizaba hasta hace una semana. Sí. También el tema de despenalización ha sido muy utilizado a nivel de medios. Yo estuve varios momentos en que el presidente Otto Pérez dio declaraciones a la prensa.
Y él insistía, yo lo que quiero proponer es un diálogo sobre la política de drogas. Yo quiero proponer un diálogo sobre... No necesariamente el término. Aparecía despenalización. Y yo decía, pues el presidente nunca dijo despenalización. ¿Por qué insisten en ponerle despenalización? No es un tema únicamente de Guatemala, es un tema internacional. Igual, él ha dado declaraciones a medios internacionales diciendo queremos promover un diálogo sobre la política de drogas, y automáticamente el medio internacional pone despenalización de las drogas. El presidente, o más bien el gobierno de Estados Unidos, parece haber tenido una cierta variación respecto a este tema. Ya no se muestra totalmente opuesto al asunto. ¿Ustedes perciben esa variación o lo ven simple y sencillamente cerrado a discutir? Mira, yo creo que hay coyunturas políticas muy complejas en Estados Unidos y las elecciones son determinantes. Entonces, a ver, es posible que haya funcionarios federales norteamericanos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, que estén a favor de un enfoque más abierto de regulación del consumo, producción y tráfico de drogas. A mí no me cabe la menor duda de que esas personas existen, ¿no? Lo que es difícil argumentar acá es si eso va a significar un cambio inmediato en la política de Estados Unidos. Y recordemos que es hasta este año que el 55% de la población de Estados Unidos por primera vez opina que, por ejemplo, el consumo de la droga, de la marihuana, del cannabis, debe ser legal en Estados Unidos. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que hay una mayoría de ciudadanos norteamericanos que opina así. No es lo mismo con la cocaína, donde solo el 7% de la población considera que debe ser legalizado su consumo. Y legalizado aquí puede significar muchas cosas, es lo que la gente entiende, ¿no? Entiende, pues, una venta libre, entre comillas, del producto. Pero en todo caso, el punto es que políticamente es muy complejo para Estados Unidos tomar una decisión rápida de algo que la población norteamericana ha tenido una opinión en contra por tanto tiempo. Y la otra razón es muy simple: tenemos elecciones en noviembre en Estados Unidos, y yo pienso que este no es un tema para las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que las elecciones de Estados Unidos se van a decidir sobre otros temas, pero este tema no va a ser un tema central. ¿Y es un tema que le interesa a los presidentes centroamericanos? Salvador, Honduras, Nicaragua, los que no vinieron a esa reunión. No creo que haya un consenso sobre esto. Solo hay 2 presidentes centroamericanos con un claro interés en promover un diálogo y un debate, porque piensan que hay una amenaza de mantener el paradigma actual de combate a las drogas, que es Costa Rica y Guatemala. Y los demás presidentes centroamericanos tienen posiciones ambivalentes de diferente tipo, algunos más abiertos a escuchar, algunos más cerrados a escuchar. Pero yo no creo que tengamos un consenso en Centroamérica el día de hoy. El presidente Santos de Colombia se ha mostrado bastante receptivo frente a esta propuesta del presidente Pérez Molina. Es la misma posición. Esa receptividad suya hace más probable que el tema se convierta en un punto de agenda, en parte de la discusión en Cartagena. No sé si un punto de agenda. Recuerda que todos estos eventos son eventos que se preparan con muchos meses de antelación. El foro para discutir la declaración que se va a dar en Cartagena es la OEA, ¿no? Es ahí donde se ha pactado. Y esto ha tenido un pacto largo, no es un tema. Y el tema de drogas no es el único tema, ni mucho menos el principal tema de esa declaración. Es una declaración que se ha venido pactando mucho más largo. Parte del temor que había al inicio en el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunos funcionarios norteamericanos era que hubiera algún tipo de cambio abrupto en la agenda y cambio abrupto en la declaración. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso no va a suceder, y no va a suceder porque no creo que tenga nadie interés en generar cambios abruptos. Lo que queremos es iniciar un diálogo y decir en Cartagena no solamente que es posible tener un diálogo, sino que es necesario tener un diálogo. Fernando, el presidente Pérez Molina va a llegar a Cartagena. ¿Va a ser posible que tenga una reunión con el presidente Obama? Y si llega a tener esa reunión, ¿se trataría este tema o eso todavía está en veremos? Mira, es un tema que se está negociando. Como toda reunión de, digamos, cumbre de jefes de Estado implica las negociaciones bilaterales de diverso tipo. Y bueno, lo que sí ha dicho el presidente Otto Pérez es que nosotros tenemos un interés como país en que tener un encuentro con Obama y poder conversar con él, entre otras cosas, de este tema, aunque tampoco es el único tema en la agenda entre Washington y Guatemala. Hay que decir que la agenda entre Washington y Guatemala tiene varios temas, digamos, en la mesa. Y no hay que singularizar sobre este tema. Pero el presidente Otto Pérez ha dicho de manera clara y contundente que le interesaría mucho poder tener una bilateral con el presidente Obama para discutir, entre otros temas, este tema también.
Una última pregunta. Guatemala parece estar en medio de una ofensiva. Los embajadores guatemaltecos en diferentes países se encuentran en este momento en la capital guatemalteca. Están siendo instruidos, informados en torno a esta iniciativa del presidente Pérez Molina. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta iniciativa? Bueno, están siendo reunidos por primera vez por el canciller Harold Caballeros como una iniciativa personal, además del canciller Harold Caballeros, para que tengan un diálogo entre los embajadores sobre la política exterior de Guatemala, no sobre el tema de drogas únicamente, sino sobre la política exterior. Y yo pienso que es algo muy positivo lo que el canciller y la cancillería están llevando a cabo. Eso es importante aclararlo, porque no fueron llamados solo para hablar del tema de la regulación. Ni se planificó pensando en este tema. Esta es una reunión de embajadores que el canciller Harold Caballeros incluso empezó a hablar de esta reunión antes de asumir el gobierno. O sea, pero que se aprovecha una la reunión reunión donde él abiertamente dijo: yo quiero hacer una reunión de embajadores. Pero se aprovecha la reunión para presentarles este punto. Es un punto entre varios. Yo te voy a decir, yo tengo una exposición mañana sobre el tema con embajadores, junto con el secretario de Inteligencia de Estado, José María Argueta, y tenemos una presentación de 1:30. Ellos están reunidos 2 días completos. Sobre todo querrán ellos entender esa postura para poder... Esa es una de las cosas, pero yo pienso que también muchos de ellos son muy entendidos. Es gente que ha leído muchísimo sobre estos temas. No creo que estén esperando recibir una clase sobre este tema. Creo que son personas muy inteligentes y articuladas y conocen de muchos temas, además, no solamente el tema de drogas. No, yo creo que ellos vinieron básicamente para poder tener este intercambio sobre cuáles son las prioridades para la política exterior de Guatemala a futuro y cómo poder levantar la imagen de Guatemala en el mundo. Fernando Carrera, gracias por acompañarnos a las 8:45. Hacemos una pausa y volvemos dentro de muy poco para conversar con diputados de la bancada del partido líder en torno a esa propuesta de diálogo que hacen en el Congreso. Ya venimos. La primera entrevista fue presentada